Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. La gimnástica en España. La Ley de 26 de febrero de 1953 estableció nuevamente que la educación física fuera una asignatura obligatoria en las enseñanzas medias, mediante el Plan de Estudios del Bachillerato del Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, donde se ordenaban 3 horas semanales de educación física en el bachillerato. En 1955 se publicaron los llamados Libros Azules Educación Física Femenina, realizados por la doctora María Jesús Inchausti y Carlos Gutiérrez Salgado. Era un texto oficial de las escuelas de magisterio para las oposiciones en el apartado de educación física y en su contenido figuraban juegos, ritmo, gimnasia educativa, paseos y excursiones, deportes y bailes. En 1959 se volvió a editar una segunda edición actualizada. En 1956, los titulados de la Academia de Mandos José Antonio Anja pasaron de ser oficiales instructores a maestros instructores, al incorporarse sus estudios a la Escuela de Magisterio Miguel Blasco Vilatela, adscrita a la Escuela Normal de Magisterio Pablo Montesinos de Madrid. Orden de 20 de agosto de 1956, pasando a salir titulados como maestros instructores de educación física y maestros de primera enseñanza al mismo tiempo. En 1941 se creó la Delegación Nacional de Deportes, DND, por el decreto del 22 de febrero de 1941, quedando a cargo de las políticas deportivas del régimen franquista, siendo su primer delegado nacional el general José Moscardó. En 1956 pasó a denominarse Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, nombrándose como delegado nacional a José Antonio Elola Olaso y pasando a estar adscrita a la Secretaría General del Movimiento. En 1977 se convirtió en el Consejo Superior de Deportes CSD. Mediante el decreto de 10 de noviembre de 1960, se aprobó el título de profesora de Educación Física. Sin embargo, hasta 1981 no fue aprobado el de profesor de Educación Física. El nuevo delegado nacional de Educación Física y Deporte, José Antonio Elola Olaso, consiguió que las Cortes aprobaran la Ley 77/61 sobre Educación Física, de 23 de diciembre de 1961, por la que la educación física era obligatoria en todos los grados de enseñanza y se exigía en los centros docentes de carácter oficial, institucional o privado, de acuerdo con los respectivos planes de estudio. Mediante la Ley 77/61, BOE 303 del 27 de diciembre del 61, se creó el Instituto Nacional de Educación Física, INEF, de Madrid, bajo la dependencia de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, aunque no empezó a funcionar hasta 1967, siendo su primer director José María Cajigal. En ese centro se celebró en 1966 el Congreso Mundial de Educación Física y Deportiva. El rango de aprobación del INEF no permitía dar el título de profesores de educación física, por lo que su director Cajigal se negó a entregar títulos hasta que se modificase ese error, lo cual no se consiguió hasta 1985, entregándose a los que finalizaban en esas primeras promociones tan solo un resguardo. Por la orden ministerial de 11 de marzo de 1969, estableció la especialidad de Educación Física para maestros, creando plazas en primaria por la orden de 14 de julio de 1969. En un cuerpo a extinguir. La sexta etapa de democratización corresponde al periodo desde 1970 hasta 1990 y en ella se analizará la evolución de la educación física en las diferentes leyes educativas. En un intento de modernización del sistema educativo en los últimos años de la dictadura franquista, el ministro de Educación y Ciencia, 1968 a 1973, José Luis Villar Palasí, aprobó la Ley 14/1970 de 4 de agosto, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que fue la última ley del sistema educativo franquista y estuvo vigente hasta 1985. Con la LODE, aunque con modificaciones durante la transición española a la democracia 1975 a 1982, y los 8 primeros años de los gobiernos socialistas, 1982 a 1990, hasta la aprobación de la LOCSE. Esta ley establecía la enseñanza general básica, EGB, y el bachillerato unificado polivalente, con lo cual ampliaba la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y en todos los niveles contemplaba la educación física como obligatoria. Al INEF le asignaba el rango de instituto universitario dependiente del Ministerio de Educación y de la Secretaría General del Movimiento.